Muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Sí, muy bien. Gracias por confirmar. Bien, a ver, voy a comenzar presentándome, ¿no? Soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática, ¿ya? Y perdón, del curso de habilidad lógico-matemática, y conmigo vamos a ver todo lo correspondiente a este curso, ¿no? O sea, vamos a desarrollar lo que es eh, el sílabus correspondiente, ¿no? El sílabus correspondiente. Ahora, vamos a explicar un poco la manera como se va a ir trabajando, ¿ya? ¿Cuál va a ser la manera como se va a ir trabajando? Clase a clase, vamos a ir desarrollando nosotros dos temas específicos, ¿no? En la mayoría de ellos se va a estar desarrollando dos temas, ¿ya? Uno de ellos que corresponde un tanto a la parte de lo que es el razonamiento lógico y otro va a ser lo correspondiente a las aplicaciones, ¿sí? Entonces, esa de ahí va a ser la manera de ir trabajando. Por ejemplo, el día de hoy, el tema que nos corresponde sería en la primera parte el método deductivo. Ya vamos a hacer el método deductivo simple. Y después de ello vamos a trabajar con lo que es figuración solo trazo. ¿Ya? Entonces, esos son los temas a trabajar el día de hoy. Bien, por cuestiones ahí, de comodidad en el sentido de que para poder llegar y ustedes puedan, ver con un mayor alcance, la manera de dictar la clase va a ser compartiendo pantalla, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer yo voy a compartir desde mi computadora, voy a compartir la pantalla respectiva y ahí les voy a ir mostrando un PPT. ¿Ya? Dentro del PPT se va a realizar algunos alcances teóricos previos necesarios y después de ello recién pasaríamos a la parte de la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Ahora, a ustedes seguramente ya les hicieron llegar o en todo caso les van a hacer llegar la lista de ejercicios, ¿no? ¿Les hicieron llegar la lista de ejercicios de esta semana? Sí, ya muy bien, gracias. Entonces, como ya les hicieron llegar esa lista de ejercicios, la idea sería trabajar los 8 ejercicios de clase, ¿ya? Entonces, dentro de estas 2 horas que nos toca semanalmente, vamos a trabajar esos 8 ejercicios de clase. Después de ello, posterior ya a eso, ustedes en la lista de ejercicios que les hicieron llegar, hay algunos ejercicios propuestos, ¿no? Entonces, esos ejercicios propuestos, como el propio nombre dice, está propuestos netamente para ustedes, pero aquí en nuestra plataforma, ustedes tienen acceso a un multichat, ¿no? Entonces, en ese multichat ustedes pueden hacer las consultas respectivas. De repente, si es que tienen algún inconveniente o si necesitan alguna sugerencia o si necesitan tal vez la resolución de esos ejercicios, ¿ya? Entonces, eso de ahí va a ser la manera de trabajar. Claro que al final de la clase yo les voy a estar haciendo llegar lo que es la, ¿cómo les puedo indicar? Las claves, ¿ya? Al final de la clase yo les voy a estar haciendo llegar las claves correspondientes. Muy bien, entonces empezamos. Ya, vamos a empezar de una vez con nuestra clase. A ver, un momento, por favor. Voy a empezar aquí a compartir. Ya está. Un momentito, por favor, mientras que va cargando. Ya, ahora sí. Bueno,
Ya pueden ver ahí, estoy compartiendo yo la pantalla y vamos a empezar pues con nuestra clase. Ya, como les había mencionado, ahora vamos a trabajar lo que es el método deductivo simple. ¿Sí? Bien, entonces empezamos. ¿Ya? Empezamos. A ver, empecemos con algunos pequeños alcances teóricos. ¿Ya? A ver, método deductivo simple y trazos de figuras. Para poder llegar acá en esta parte del método deductivo, es necesario, bueno, dentro del método deductivo hay muchas aplicaciones, ¿ya? Hay muchas aplicaciones, hay muchos tipos de ejercicios, ¿sí? Pero uno de los más utilizados es cuando se tiene que utilizar algunas conectivos lógicos o algunas proposiciones lógicas, ¿ya? Eso es uno de los tipos. Bien, entonces, para ello, primero tendríamos que recordar qué cosa es una proposición. Entonces, empezamos acá con qué es una proposición. Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. ¿Ya? Ese de ahí va a ser una proposición. Una proposición va a ser aquel enunciado que puede ser verdadero o falso. Bien, por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo de una proposición? Si ustedes se percatan acá, este es un enunciado y dice que el 25 de diciembre es el día de Navidad. Este enunciado, si le damos un valor de verdad, bueno, sabemos, ¿no? Que el 25 de diciembre sí, pues, ¿no? Es el día de Navidad, así es que ese enunciado va a ser verdadero, ¿no? Entonces, esto, ya como se le pudo asignar un valor de verdad, a él se le va a llamar una proposición. ¿Ya? ¿Qué más? Otro, por ejemplo, el año 2020 tiene 365 días. Bueno, nosotros sabemos que justo este año, en el mes de febrero, trajo 29 días. Eso hace que este año 2020 ya no va a tener 365 días, sino este año va a tener un total de 366 días. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, esta proposición va a ser falsa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos verdadero, la primera proposición, la segunda de acá, este enunciado, ya como lo hemos dado un valor de verdad, eso se convierte en falso. Siguiente. El 21 de junio del 2020 se celebró el Día del Padre. Allá, justo el mes pasado, nada más, ¿no? El mes pasado, si recordamos, tenemos que el 21 de junio, sí, efectivamente se ha celebrado el Día del Padre, ¿no? Entonces, también, su valor de verdad va a ser que es verdadero. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos acá todas estas proposiciones. Estos enunciados. Como hemos logrado aquí darle un valor de verdad, en este caso verdadero, falso, falso, entonces estamos frente a proposiciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que recordar. Bueno, ¿qué más? Aparte de las proposiciones, como les hablaba, uno de los ejercicios clásicos o algunos ejercicios clásicos dentro de lo que es el método deductivo se hace utilizando algunos conectivos lógicos entre las proposiciones. ¿Ya? Ahora, conectivos lógicos existen varios. ¿Sí? A ver, por acá un momento. Vamos a sacar este lápiz. Ya. Conectivos lógicos, como les decía, hay varios, ¿no? Uno de los primeros conectivos lógicos que uno ve sería la negación. Otro de ellos sería la conjunción. Otro sería la disyunción, o el o, ¿cierto? Otro sería la disyunción fuerte, ¿sí? O el o exclusivo, que también le llaman, ¿no? Otro que va a ser acá la condicional y otro va a ser acá la bicondicional. ¿Ya? Entonces, estos son los principales conectivos lógicos que aparecen aquí. ¿Ya? Pero no vamos a hacer un estudio a profundidad de ello, ¿no? La idea ahorita es solamente hacer un pequeño recordatorio o un pequeño alcance sobre esto, nada más, ¿no? Y en especial ver cuál de ellos son los más utilizados. ¿Cuál de ellos van a ser más utilizados para nosotros, para nuestro curso? Bueno, todos son importantes, ¿ah? No es que no sea importante ninguno, todos son importantes, pero uno de los más utilizados va a ser esto, la condicional, ¿ya? Entonces aquí,
en la manera de observación, el conectivo lógico que más usamos es la condicional. ¿Y cómo se leía la condicional? Leíamos así, ¿no? Colocábamos acá P, entonces Q. Decíamos, si se cumple P, entonces se va a cumplir Q. Bueno, si nosotros recordamos dentro de estos temas, si nosotros vamos haciendo un pequeño recordatorio, podríamos encontrar de que aquí esto se puede hacer una tabla de verdad, ¿cierto? Entonces la tabla de verdad era de esta manera, ¿no? Si teníamos acá, si se cumple P, entonces Q, bueno, los valores de verdad sería para Q, verdadero, falso, y para P, verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Entonces, en la condicional, recordar que la condicional era falso, este de acá es falso, cuando el antecedente era verdadero y el consecuente falso. En los demás casos siempre era verdadero. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es un dato importante. ¿Sí? Bueno, esto es como les mencionaba, la condicional es uno de los cognitivos lógicos más usados en esta parte del curso. ¿Qué más? Bueno, pero no solamente uno va a estar atentos ahí a lo que es la condicional, ¿no? Si tenemos P implica Q nada más, sino a veces hay que utilizar algunas leyes equivalentes, ¿no? Por ejemplo, si tienen P implica Q, una equivalencia a ello sería no P o Q, ¿cierto? Entonces, esas dos eran equivalentes. Pero bueno, no siempre se va a utilizar solamente él, sino existen también más equivalencias. Una de las leyes más usadas es justamente esta, que se llama la contrarrecíproca. ¿Y en qué consiste la contrarrecíproca? Bueno, la contrarrecíproca consiste en negar estas proposiciones. Si tienes P implica Q, allá su contrarrecíproco es negar ambos. ¿Qué se cumple con la negación? ¿Qué equivalencia? Aquí está. Si tienes P implica Q, entonces eso es equivalente a no Q implica no P. ¿Ya? O sea, va en el sentido contrario. Niegas Q implica la negación de P. ¿Ya? En ese sentido se utiliza. No, no es que se va a utilizar así. Si tienes P implica Q y si en algún momento se niega P, entonces eso va a implicar la negación de Q. No, eso de ahí va a ser falso. Eso no es cierto. ¿Ya? Entonces, eso de ahí no va a ser cierto. Lo que sí es cierto es lo que acá se está indicando. ¿Ya? A ver, por ejemplo, profe, ¿cómo se puede utilizar eso, no? ¿En qué sentido? Eso se puede utilizar en este sentido. Miren, imagínense que tienen todo él. Acá dice, si Luis es primero, entonces José es tercero. Allá, entonces, si tomamos de esta manera, si Luis es primero, entonces José va a ser tercero, eso de ahí estaría implicando ¿qué cosa? Allá, el de acá, este tipo de aquí. Esto de ahí va a ser P. ¿Y él quién va a ser? Esto de acá va a ser Q. ¿Sí? Entonces tenemos acá P implica Q. Pero ¿eso a qué va a ser equivalente? ¿Eso es equivalente a quién? Según esto dice la negación de Q. ¿Y cuál es la negación de José es tercero? Allá sería esto nada más, pues, ¿no? Sería José no es tercero. Entonces esta es la negación de Q. ¿Qué cosa implica? Implica ahora la negación de P. ¿Y cuál es la negación de Luis es primero? La negación de Luis es primero es que Luis en este caso no va a ser primero. ¿Ya? Entonces ya tenemos, si P implica Q, tenemos acá la negación de Q implica la negación de P. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que se va a ir utilizando. ¿Ya? De esta manera es que se va a ir utilizando el contrarrecíproco. Bien, ¿qué más? Ya, ¿se acuerdan que les había mencionado los otros conectivos lógicos, ¿no? Les había mencionado ahí la conjunción, la disyunción débil también llamado, la disyunción fuerte, ¿no? Entonces, eso de ahí, sería bueno recordar, pues, sus valores de verdad, ¿ya? Este se llamaba la disyunción, ¿no? Disyunción simple, ¿ya? Este es la disyunción fuerte, este de aquí va a ser la conjunción. A ver.
Un momentito, ¿ya? A ver. Aquí hay un pequeño percance, ¿no? Esto de aquí se lee como el I, y este I, eso sería la conjunción, ¿cierto? Aquí hay un pequeño percance, ¿ya? A ver, por favor, acá hay que tener en cuenta esto. Esto de aquí va a ser la conjunción, ¿ya? Esta es la conjunción. Al de acá es la disyunción. ¿Ya? El de aquí es la disyunción. Y este de aquí va a ser la disyunción fuerte, ¿no? La conjunción, o también llamado el I, ¿cierto? En el I, ¿qué cosa pasaba en el I? Si ambos eran verdaderos, entonces era verdadero también. En los demás casos tenía que ser falso. La disyunción funcionaba al revés, ¿no? Si ambos eran falsos, entonces aquí va a ser falso. En los demás casos tenía que ser verdadero, ¿no? Esto es como el O. Entonces, esto sí se cumple P o se cumple Q, ¿sí? O tal vez se pueden cumplir los dos, ¿no? Entonces puede ser se cumple P o se cumple Q, o tal vez se cumplan los dos, ¿ya? Y aquí sería la disyunción fuerte. La disyunción fuerte significa que se cumple solamente una de ellas, ¿ya? O bien se cumple P, o bien se va a cumplir Q, pero no pueden ser ambos a la vez, ¿no? Por eso es que si los dos son verdaderos, entonces va a ser falso, porque no pueden ser ambos a la vez. Y si los dos son falsos, también va a ser falso, porque no pueden ser ambos a la vez, no pueden ser ambos iguales que se cumplan. ¿Ya? Por lo tanto, cuando son iguales, verdadero, verdadero, va a ser falso. Cuando son iguales, falso, falso, va a ser falso. En los demás casos, va a tener que ser verdaderos. ¿Ya? Listo. Ahora sí, continuamos. Ya, aquí hubo este pequeño percance, ¿no? Hay ese pequeño percance acá, que no me había percatado de ello, ¿no? Pero ahí está, ahí estamos haciendo la observación. ¿Ya? Hay que cambiarle acá, por favor. Este de aquí es la conjunción y el de acá va a ser la disyunción. Bien, continuamos. A ver. Bueno, retrocediendo un poco, ¿no? Hasta ahorita, esta parte, lo que estábamos indicando, esta primera parte de utilizando los cognitivos lógicos, la parte de las proposiciones, eso nos va a servir para desarrollar algunos tipos de problemas, ¿no? Donde intervengan así, donde nos den este tipo de cognitivos lógicos, donde aparezca ahí el entonces, el o y el y, ¿no? Generalmente, es lo correspondiente a la deducción, ¿no? Deducción lógica. Bien, pero no solamente uno va a ver ejercicios de este tipo, sino ejercicios de otro tipo pueden ser como cuando ustedes les dan de repente algunos integrantes, ¿no? Les pueden dar algunos integrantes y ciertas características. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso cuando les dan algunos integrantes y ciertas características? Bueno, eso lo pueden desarrollar mediante un cuadro de decisiones. ¿Ya? Entonces, esto es para el siguiente tipo de problemas. ¿No? ¿Cómo sería para el cuadro de decisiones? Bueno, lo primero que hay que hacer es ordenar la información y luego hay que hacer el esquema. Ahora, yo les voy a presentar acá un esquema. ¿Ya? Yo les voy a presentar aquí un esquema. Claro que hay otros esquemas también que se puede utilizar, ¿no? A ver, primero les vamos a presentar aquí el siguiente esquema, ¿no? A manera de ejemplo. Esto de acá se llama el cuadro de decisiones. ¿En qué consiste este cuadro? Como ustedes pueden ver, ¿no? De repente les están hablando de Luis, José y Manuel y sus profesiones, ingeniero, médico y profesor. ¿Ya? Entonces, si es que uno hace, si es que uno tiene esas características, entonces en el cuadro de decisiones se coloca de esta manera. En la primera columna se coloca a los integrantes, ¿ya? Y en la primera fila sus características. Y de acuerdo a los datos, ya se tiene que ir completando.
Si de repente en los datos uno logra deducir, por ejemplo, que Luis es ingeniero, entonces le ponemos sí, y al resto le ponemos una X, ¿no? X para decir que eso no corresponde. Y así sucesivamente se puede terminar de llenar todo el cuadro de decisiones. ¿Ya? Siempre recordando que en esta parte de aquí tenemos que colocar la característica principal. ¿Ya? Bueno, pero como les mencionaba, esto era una de las técnicas. Una de las técnicas es haciendo el cuadro de decisiones. Otra técnica también empleada acá es mediante los diagramas sagitales, ¿no? Entonces, ¿cómo es el diagrama sagital? Vamos a poner así, diagrama sagital. Bueno, los diagramas sagitales consiste en solamente ordenar de otra manera los datos, ¿no? Como por ejemplo acá, si queremos ordenar a Luis, José y Manuel, entonces podríamos colocar en la primera columna a ellos. Vamos a poner así, Luis, por acá José, y por este lado colocamos a Manuel. Y estas características del ingeniero, médico y profesor, eso también vamos a colocar acá, ¿ya? El ingeniero, el médico, y el otro sería el profesor, ¿ya? ¿Y cómo se hace el diagrama sagital? Bueno, el diagrama sagital solamente consiste en que ustedes, dependiendo de los datos, empiecen a relacionar acá con flechas, ¿no? De los datos uno logra deducir que Luis es ingeniero, entonces solamente trazamos aquí, Luis es ingeniero. Si de repente por ahí logramos deducir que José llega a ser profesor, entonces José va a ser profesor y así, ¿no? Y así sucesivamente se podría unir con flechas, ¿ya? Entonces, ambos métodos son los más utilizados para este tipo de problemas clásicos, ¿no? Donde les presenten a ustedes algunos integrantes con sus características, ¿sí? Cualquiera de los dos, el que se entienda más, es el que se tiene que ir utilizando. Bien, continuamos. ¿Ya? Eso es para el cuadro de decisiones. Bueno, y el otro tipo de ejercicios que se puede ir presentando sería las deducciones mediante conjuntos. Bueno, ¿cómo serían las deducciones mediante conjuntos? Bueno, las deducciones mediante conjuntos sería cuando dentro de un problema nos aparezca así. De repente aparece de esta manera, algún A es B. Bueno, en este caso, como dice que se va a tener que hacer deducciones mediante conjuntos, entonces hay que tratar de dibujar estos dos conjuntos A y B de manera que cumpla pues con esta relación. Dice algún A es B. ¿Cuál sería el gráfico adecuado para algún A es B? Sería de esta manera, ¿no? Entonces, si aquí está A, alguno de ellos es B, allá, entonces aquí está B, entonces debe cumplirse esto. Acá debe de estar un integrante para poder decir algún A es ¿qué cosa? Es también B. ¿Ya? ¿Qué más? Otro caso podría ser este otro. Dice, todos los X son Y. ¿Cómo sería todos los X que van a ser Y? Ah, ya. Si uno habla de todo X es Y, entonces sería de esta manera. Todo X, todo ellos es Y. O sea, el conjunto X está dentro de Y. Eso es cuando aparezca todos los X son Y. Y el último sería cuando diga, pues, ningún A, ningún M es N. Ya se pueden imaginar cómo tienen que ser esos dos conjuntos, ¿no? Si dice ninguno de M va a ser N, allá, entonces tienen que ser separados, pues, ¿no? Ninguno de ellos va a ser N, entonces son conjuntos disjuntos, separados. Entonces hay algunos ejercicios donde se utiliza pues justo este hecho, ¿no? Puede aparecer aquí alguno, puede aparecer todos o puede aparecer ninguno. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver acá. Dice de esta manera, ¿no? A ver, imagínense, ¿qué se puede deducir a partir de estas tres proposiciones? Dice, algunos roedores vuelan. Ya, entonces estamos utilizando acá la palabra alguno. Entonces vamos graficando acá, ¿ya? Dice, algunos roedores vuelan. Allá, entonces por acá podríamos graficar. Acá van a estar los roedores. Pero dice, algunos de ellos vuelan. Allá, entonces por aquí puede estar los que vuelan. Entonces, algunos roedores vuelan. Esto es lo que se puede sacar de esta primera parte. Acá hay algunos roedores que vuelan.
Pero ahora dice, todos los roedores son mamíferos. Allá dice, todos ellos son mamíferos. Entonces, cuando dice todo X son Y, entonces el primero está contenido en el otro. Si dice todos los roedores son mamíferos, allá, entonces los mamíferos debe incluir a los roedores. Pero como acá dice que no todos los que vuelan son mamíferos, allá, o sea, no todos ellos son mamíferos, bueno, entonces ya estaría indicando que los que son mamíferos serían aquí. Estos serían los mamíferos. Entonces ahora sí se cumple. Dice, todos los roedores son mamíferos. ¿Sí? Pero luego dice, no todos los que vuelan son mamíferos. Allá, claro, efectivamente, según mi gráfico, no todos ellos, ¿no? Van a ser mamíferos, claro, porque acá hay algunos de los que vuelan que no serán mamíferos. Entonces, eso sería el gráfico, ¿no? A ver, pasando en limpio, sería de esta manera. Sí. Aquí vamos a tener este esquema, ¿ya? Acá van a estar todos los roedores, acá van a estar los mamíferos y por acá van a estar los que vuelan, ¿no? Y ahí se cumple, ¿no? Acá están algunos roedores que van a volar. Acá están todos los roedores que son los mamíferos. Aquí estaría cuando dice no todos los que vuelan son mamíferos, efectivamente. Acá hay algunos que vuelan que no van a ser mamíferos. Entonces eso sería la relación. ¿Qué se puede deducir de ahí? Bueno, se puede deducir muchas cosas, ¿no? A ver, una de las cosas, lo voy a borrar esto para que no se vea muy desordenado. ¿Ya? Una de las cosas que ustedes puedan deducir sería esto, ¿no? De repente aquí algunos roedores, van a ver algunos roedores vuelan y son mamíferos acá, ¿no? Algunos roedores vuelan y también son mamíferos. ¿Está? Bien, entonces, de situaciones es lo que podemos encontrar, ¿no? Entonces, les estoy dando un pequeño alcance de todo los tipos de problemas que uno puede encontrarse. Entonces, les estoy dando acá un pequeño alcance con respecto a los tipos de problemas que se pueden ir encontrando, ¿ya? A ver, por favor, acá voy a necesitar un poquito de su colaboración y también paciencia, ¿ya? Paciencia. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente. Lo que pasa es que como estoy compartiendo pantalla, no puedo acceder de manera rápida al chat, ¿ya? Así es que siempre voy a estar haciendo este proceso. Voy a hacer ahí, voy a estar hablando algunas alcances y de ahí voy a estar regresando aquí a esta página, ¿ya? Y si tienen alguna duda, ya lo van haciendo con el chat y cuando regresa ya les voy haciendo yo, les voy absolviendo sus dudas, ¿no? Claro, como acá justo me estaban diciendo, ¿no? Que lo de disyunción no era correcta, ¿no? Debió de haber escrito al revés. Y sí, efectivamente, ¿no? Ahí felizmente lo hemos corregido. ¿Ya? Muy bien. Entonces veo que en el chat no hay dudas o tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Nada? Nada. Ya, muy bien. Entonces, ya que no hay dudas, todo bien. Bueno, entonces hemos acabado con la primera parte. Ya hemos acabado con la primera parte y como hemos acabado con la primera parte, entonces la primera parte teórica, ahora vamos a pasar a lo que es la resolución de ejercicios. ¿Ya? Empecemos con la resolución de ejercicios. Bueno, de aquí vienen los alcances del trazo de figuras. Vamos a dejarlo eso para después. Ya vamos a hacer primero estos ejercicios justo del cual habíamos estado mencionando, ¿no? De la parte de la deducción del método deductivo. Ya son cinco ejercicios. ¿Ah? Bien, entonces comenzamos acá. Ejercicios de clase de la primera semana. Problema número 1. A ver, dice así. Ya, como les había mencionado, ¿no? Y como ya ustedes me confirmaron, ustedes se les alcanzó ya la lista de ejercicios. Les sugiero, si está en la posibilidad, por favor, les sugiero en lo posible tener, no sé, de repente a la mano en otro dispositivo la lista de ejercicios. Lo que pasa es que en las primeras semanas de nuestro curso tiene bastante texto, ¿no? Y como es bastante texto, ustedes podrán darse cuenta de que está apareciendo acá todo un ejercicio completo en una diapositiva.
Entonces la resolución voy a tener que hacerlo en la otra diapositiva. ¿Ya? Y para no estar perdiendo y no estar regresando mucho, por eso les digo, les sugiero mejor tener esta otra lista de ejercicios, ¿no? De repente en otro dispositivo, si está a su alcance, o si en caso lo pueden imprimir, sería excelente. ¿Ya? Bien, entonces empezamos acá. Problema 1. Dice así. El detective Holmes solía ir a Palacio de Justicia para observar los juicios. De esta forma ponía a prueba su inteligencia. Uno de los casos que más le interesó fue el siguiente. 4 amigos, Abel, Boris, Carlos y Daniel, fueron acusados de un delito y se establecieron los siguientes hechos verdaderos. Si Abel es culpable, entonces Boris era cómplice. Si Boris es culpable, entonces o bien Carlos era su cómplice o bien Abel es inocente. Si Daniel es inocente, entonces Abel es culpable y Carlos es inocente. Si Daniel es culpable, también lo es Abel. Luego, ¿qué puede concluir verdaderamente el detective Holmes? ¿Qué puede concluir? ¿Qué pasó? Un momento, por favor. ¿Qué se podrá concluir ahí? A ver, será la alternativa A, Carlos es inocente y Abel es culpable. La B, solo uno es culpable. La C, ninguno es inocente. La D, Abel y Boris son inocentes. ¿O qué es lo que se puede deducir ahí? Ya, a ver, para los que están desarrollando, ahí dentro de un momento vamos a sacar que la respuesta correcta es la alternativa C. ¿Ya? Ahí va a ser la alternativa C. A ver, qué es lo que podemos notar en en este ejercicio? Miren, voy a hacer primero acá un pequeño bosquejo, ¿ya? Voy a hacer acá un bosquejo de la resolución. Como les dije, en la siguiente diapositiva, ahí lo vamos a resolver ya. Sí, les voy a mostrar ya la resolución más ordenada. Pero ustedes mismos acá pueden ir sacando ya los datos, ¿ya? A ver, va así, ve. Hay 4 amigos, que en este caso es Abel, Boris, Carlos y Daniel, ¿ya? Ellos fueron acusados, dice, de un delito. Bien, han sido acusados de un delito, pero dice, se han establecido estos hechos que son verdaderos. Entonces, estas 4 proposiciones que nos están dando son verdaderas. Allá, pero en estas proposiciones noten que aparece así, ¿ve? Si Abel es culpable, entonces Boris era su cómplice. De igual manera, si Boris es culpable, allá dice entonces, o bien Carlos era su cómplice, o bien Abel es inocente. Siguiente, si Daniel es inocente, entonces aquí Abel es culpable y Carlos es inocente. Ahora acá dice, si Daniel es culpable, también lo es Abel, allá, pero esta coma de acá, al empezar acá como en sí, esa coma ya me está indicando acá que este es otro dato condicional. Entonces, fíjense que los 4 datos que nos están dando son datos condicionales. O sea, tenemos así. Si se cumple P, entonces se cumple Q. ¿Recuerdan lo que les había mencionado? Les había dicho yo de que una de las equivalencias más usadas era pues la negación de esto, su contrarrecíproco. Entonces hay que recordar acá que si tenemos no Q, esto de ahí va a implicar ¿qué cosa? La negación de P. ¿Ya? Eso de ahí es la implicación. Entonces, para este tipo de problemas hay que estar atentos, porque tal vez podríamos utilizar directamente el dato que nos dan, o tal vez utilizamos la negación, ¿ya? O en este caso su equivalencia, su contrarrecíproco. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué es lo que podemos sacar acá? Fíjense que aquí de todos ellos, en las 4 proposiciones aparece alguien. Ve, acá aparece Abel. En el siguiente, Abel. En el siguiente, Abel. En el siguiente es Abel. Ah, entonces más nos está hablando de Abel. Entonces, ¿qué puede pasar con Abel? Ah, ya, como él es uno de los sospechosos, entonces Abel puede tener 2 situaciones. Vamos a poner acá. Primera situación. Nuestro amigo Abel puede ser inocente o tal vez nuestro amigo Abel puede ser, ¿qué cosa? Puede ser culpable. Entonces, Abel puede ser inocente o si no, culpable.
¿Ya? Entonces, uno de esos dos es nuestro amigo Abel. ¿Ya? Aquí es inocente. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos a analizar, ¿no? Empecemos aquí. ¿Qué pasa si Abel es inocente? A ver, ¿qué llegamos a concluir? Pero dirá, ¿no? Profe, pero en ninguna parte me habla de que Abel es inocente, porque acá dice Abel es culpable, acá sí Abel es inocente, acá me habla de Abel es culpable, ¿no? Y aquí, profe, bueno, acá dice que cuando dice si Daniel es culpable, también lo es Abel, allá, entonces se está diciendo que Abel es culpable. Pero en realidad esto de aquí es lo que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque si esto de aquí es P y esto de aquí es Q, o sea, también está diciendo que Abel es culpable, entonces puedo sacar acá su equivalencia. ¿Cuál sería su equivalencia? La equivalencia de que lo es Abel, también Abel lo es, o sea, Abel es culpable, va a ser ¿qué cosa? De que Abel es inocente. Inocente. ¿Ya? Entonces, si esto de aquí es P y esto de aquí es Q, o sea, si Daniel es culpable, entonces también lo es Abel, o sea, Abel también es culpable, su equivalente sería, pues, ¿no? La negación de Abel es culpable sería que Abel es inocente. ¿Qué cosa va a implicar? Va a implicar ahora la negación de Daniel es culpable. ¿Y cuál es la negación de Daniel es culpable? Que Daniel es inocente. Inocente. Ya está. Bien, entonces, si tenemos de esta manera, ya va a cumplirse así. Si Abel es inocente, entonces Daniel es inocente. Ya está. Entonces vamos concluyendo aquí, que Daniel, ¿qué cosa es? Es inocente. Y ahora vamos enlazando. ¿Y dónde más ahora aparece Daniel es inocente? Aquí. Miren, ¿qué pasa si Daniel es inocente? Dice, si Daniel es inocente, entonces Abel es culpable y Carlos inocente. Ya, entonces Abel es culpable. ¿Y qué más? Y Carlos inocente. Y Carlos inocente. ¿No? Ya se estarán dando cuenta ustedes ahí de que eso es una contradicción. ¿Cierto? ¿Por qué eso de ahí me está llevando a una contradicción? Porque habíamos supuesto inicialmente que Abel era inocente. Si Abel es inocente, hemos llegado a que Daniel es inocente. Daniel es inocente. Y si Daniel es inocente, entonces se está llegando a que se cumple esto. O sea, se cumple que Abel es culpable y Carlos es inocente. Pero básicamente más me concentro en este hecho de que Abel es culpable. ¿Por qué? Esto de ahí sería una contradicción, porque no puede ser que Abel sea inocente y luego implique que Abel es culpable a la vez. Entonces, al ser una contradicción esto, me estaría indicando que nuestro amigo Abel, en realidad, él no es inocente, ¿no? Entonces, esto no se cumple. Como no se cumple, entonces ya sabríamos ya qué cosa va a ser Abel, pues, ¿no? Abel ya no es inocente, ya con seguridad ya sé que Abel no es inocente, porque si era inocente llegamos a una contradicción. Como con seguridad ya sé ya que nuestro amigo Abel no es inocente, o sea, es culpable, entonces voy a ver qué más puedo encontrar del hecho de que Abel es culpable. A ver, ¿dónde tenemos el hecho de que Abel es culpable? Acá está Abel. Si Abel es culpable, dice, entonces Boris era su cómplice. O sea, Boris también es culpable. Entonces vamos a poner aquí. Entonces Boris es su cómplice. O sea, es culpable. Culpable. Ya. Y si es culpable ahora Boris, ¿qué puede encontrar? Allá dice, si Boris es culpable, entonces o bien Carlos era su cómplice o bien Abel es inocente. O bien Carlos era su cómplice o bien Abel es inocente, entonces esto es como la disyunción fuerte. O sea, es un o exclusivo. Es decir, se cumple él o se cumple él, pero no se pueden cumplir ambos a la vez. Bien, pero de hecho que como estamos en el caso de que hemos encontrado que es verdad que nuestro amigo Abel es culpable, entonces cuando acá dice Abel es inocente, esto no se va a cumplir. Y si eso no se cumple, como teníamos que Boris era culpable y debía de implicar una de estas dos, entonces estamos encontrando que Carlos era su cómplice, o sea, Carlos es culpable. Entonces tendríamos aquí Carlos va a ser culpable. Culpable. Bien, y ahora, ¿y qué va a pasar si tenemos el hecho de que Carlos es culpable? ¿No? Por ser cómplice, ahora Carlos es culpable.
Profe, ya no hay más datos. ¿Cómo puedo saber qué más va a implicar? O ahí termina. No, aún hay otro dato todavía. ¿Cuál es ese otro dato? Ese otro dato es él. ¿Ya? Si Daniel es inocente, entonces Abel es culpable y Carlos es inocente. Bueno, entonces todo este Daniel es inocente sería como el P. Y todo esto, Abel es culpable y Carlos inocente sería como el Q. Entonces voy a escribir acá la negación. ¿Cuál va a ser la negación de esto? ¿Cuál es la negación de Abel es culpable y Carlos inocente? ¿Cuál sería la negación? Para empezar, yo estaría negando esta proposición. Abel es culpable y Carlos inocente. O sea, estarían negando un P y Q. Y recuerden, posiblemente ustedes ya hayan visto o van a ver recién esta parte en el curso de aritmética. Recuerden que la negación de P y Q, esto por las leyes de Morgan, era la negación de P o la negación de Q. Entonces tendríamos así. Si acá nosotros tenemos él va a ser como P y él va a ser como el Q, entonces sería la negación de Abel es culpable. ¿Qué cosa es? Es que Abel va a ser inocente. Abel inocente. Inocente. O, dice acá, allá. O, ¿quién más? Uy, un ratito. Ya. O, Carlos inocente. Pero su negación sería Carlos culpable. Entonces, Carlos culpable. Ya. ¿Qué cosa va a implicar él? Entonces esto dice va a implicar la negación de Daniel es inocente. Si ahí tenemos que Daniel es inocente, su negación sería que Daniel es ¿qué cosa? Es culpable. Ya está. Bueno, entonces este dato de aquí, este dato condicional, su equivalente es esto. Entonces podríamos ahora trabajar con él. ¿Qué cosa vamos a encontrar acá? A ver, lo que podemos encontrar es esto. Nos habíamos quedado en el hecho que Carlos era culpable. Pero ahora en esta equivalencia dice, si Abel es inocente o Carlos culpable, entonces Daniel es culpable. Pero sabíamos que Abel no era inocente, descartado. Pero felizmente sí estamos en el caso de que Carlos es culpable, hemos deducido eso. ¿Y qué ocurre si Carlos es culpable? Si Carlos es culpable, dice, entonces Daniel también es culpable. Bueno, entonces de ahí ya tenemos acá que estamos deduciendo que si Carlos es culpable, entonces aquí nuestro amigo Daniel también es culpable. Bueno, al final, ¿qué es lo que hemos concluido de todo esto? Acabamos de concluir que si Abel es culpable, Boris es culpable, Carlos también es culpable, Daniel es culpable. Por lo tanto, como estos eran los 4 detenidos, y los 4 son culpables, entonces aquí ya tendríamos como respuesta ¿quién? La respuesta a todo esto sería que ninguno de ellos va a ser inocente. O sea, ahí saldría la alternativa C. ¿Ya? Entonces aquí quedaría la alternativa C. Bien, eso sería la resolución, ¿no? Bueno, les estaba indicando que les iba a dar un esquema, pero al final, miren, ¿no? Dentro de este mismo, felizmente hemos logrado hacer la resolución. Ahorita vamos a pasar todo esto en limpio. Ya pasamos todo esto en limpio para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Bien, entonces, a ver, pasemos en limpio. Para pasar en limpio y que no se vea muy desordenado, voy a borrar esta equivalencia. Ustedes lo tienen, lo van a tener grabado, lo van a poder ver después, ¿no? Entonces voy a ir borrando esto, porque como lo vamos a pasar en limpio y les voy a mostrar eso en una diapositiva, voy a necesitar este espacio para poder numerar algunas cosas, ¿ya? Entonces, pasando en limpio todo lo que les acabo de indicar. Llamamos a la primera proposición 1, a la segunda 2, a la tercera 3, a la otra 4, y observar que uno de los datos importantes era esto. Abel era culpable, aquí también lo es, entonces tiene dos opciones, dijimos, puede ser culpable o inocente, ¿no? Y el que nos va a ayudar acá para poder enlazar era el hecho de que Daniel es inocente. Entonces, con esto, teniendo en cuenta, vamos aquí a hacer la resolución. Habíamos empezado, ya pasando en limpio todo, repasando también de paso. ¿Qué pasaba si Abel era inocente? Hemos llegado a qué? Dado que de 4, si Daniel es culpable, también lo es Abel, entonces
estamos llegando a que Daniel, ¿qué será? Es inocente. Es decir, utilizando el contrarrecíproco, ¿no? La negación de él implica la negación de él y habíamos dicho que Daniel era inocente. Y si Daniel es inocente, entonces de la proposición 3, entonces vamos a llegar a que Abel es culpable. Se deduce que Abel es culpable y de ahí llegamos a una contradicción. Por lo tanto, Abel no va a ser inocente. Y si Abel no es inocente, debe ser culpable. Y ahora, de la proposición número 1, si Abel es culpable, entonces Boris es su cómplice, o sea, Boris es culpable. Y si Boris es culpable de la proposición 2, si Boris es culpable, hemos llegado a que o bien Carlos era su cómplice o Abel era inocente. Pero Abel no podía ser inocente, ¿no? Esto de aquí no. Allá entonces Carlos era su cómplice, es decir, Carlos es culpable. Y si Carlos es culpable, bueno, ya dijimos de la proposición 3, utilizando su contrarrecíproco, hemos llegado a que Daniel era culpable. Por lo tanto, todos son culpables y ninguno va a ser inocente. ¿Está bien? ¿Dudas? A ver, vamos a mostrar acá. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, ya, muy bien. Bueno, este ejercicio, como estaba un poco extenso, nos hemos demorado, ¿no? Ya los demás se van a dar cuenta que va a salir un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, regresamos acá. Bien, continuamos, ya que no hay dudas. Siguiente pregunta. Allá, miren, ve. Dice, sabemos que todos los futbolistas son ricos. Otro dato, todos los artistas son personas alegres. Siguiente dato, si Abel es futbolista y todas las personas alegres no son ricos, entonces es cierto que, ¿qué será cierto? ¿Qué se podrá concluir? A ver, alternativa A, algunos futbolistas son personas alegres. La B, algunos artistas son ricos. La C, Abel no es artista. O la alternativa D, Abel es una persona alegre. Bien, entonces vamos a tener que deducir ahí. Allá, a ver, de acuerdo a lo como habíamos estado explicando, ¿no? De acuerdo a cómo se había estado explicando, en algún momento les mencioné este tipo de situaciones que se podía presentar. ¿Ya? A ver, ¿qué podríamos deducir del primer hecho? Vamos a llamarle 1, 2 y obviamente de acá 3, ¿ya? La tercera proposición. A ver, ¿qué se puede deducir? A ver, 1. ¿Cómo se graficaría el hecho cuando dice todos los futbolistas son ricos? Allá, todos los futbolistas son ricos. Bueno, recuerden así, ¿no? Si acá nosotros considerábamos a los que son ricos, y acá dice, todos los futbolistas son ricos, allá, entonces los futbolistas deben estar aquí adentro. Entonces, los futbolistas que están por acá, está dentro de los que son ricos. Allá, pero no se olviden también de él, ¿eh? Dice que Abel es futbolista. Bueno, entonces si Abel es futbolista, bueno, entonces aquí adentro tiene que estar Abel. Entonces Abel es futbolista. Ya está. ¿Qué más? Ah, ya, pero dice, todos los artistas son personas alegres. Ah, ya. Pero ojo, dice acá, todos los artistas son personas alegres. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, si hablamos de esos conjuntos, vamos a poner así. Como todos los artistas son personas alegres, por acá van a estar los artistas y todos ellos, dice, son alegres, por acá van a estar las personas alegres. ¿Sí? Bien, pero no olvidarse de este otro dato. Dice que todas las personas alegres no son ricos. O sea, todos ellos no son ricos. Por lo tanto, si todos ellos no son ricos, deben de ser disjuntos, ¿no? Entonces, debe de estar separado acá. Va a estar separado y ahí están las personas alegres. Y como nosotros ya hemos deducido que, gracias a este segundo dato, que los artistas van a estar dentro de los alegres, entonces ahí, aquí vamos a tener a los artistas. ¿Sí? Entonces el gráfico que estaría representando a todo esto sería lo que se encuentra en la parte de aquí abajo. ¿Ya? Todo este es el gráfico. ¿Qué se puede deducir de acá?
A ver, la alternativa A. ¿Se podrá deducir que algunos futbolistas son personas alegres? No, porque los futbolistas están acá y los alegres están aquí y esos no se intersectan. Entonces, esto no puede ser. Siguiente. Algunos futbolistas son ricos. Algunos futbolistas, dice, son ricos. Pero solamente algunos. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no son algunos, sino son todos. Todos los futbolistas son ricos, según nuestros datos que nos dan. Otro, dice, Abel no es artista. Eso sí, pues, eso sí. Ya ustedes pueden darse cuenta que Abel no es artista. ¿Por qué? Porque Abel está dentro de los futbolistas y eso dentro de los ricos, el cual no se está intersectando con los alegres y por tanto no se intersecta con los artistas. Entonces Abel no va a ser artista. Eso de ahí va a ser pues prácticamente la alternativa correcta. Y la última dice, Abel es una persona alegre. Allá estamos indicando que eso no puede ser, ¿no? Por estar juntos. Bien, entonces eso sería prácticamente la resolución ahí, ¿no? Esto es haciéndoles un pequeño esquema. Bueno, si queremos verlo de manera más formal, acá les doy la otra idea, ¿no? Los gráficos. Todos los futbolistas son ricos, futbolistas dentro de ricos. Todos los artistas son personas alegres, los artistas contenido en las personas alegres. Y por último, como nos decía, todas las personas alegres no son ricas, juntando estos dos teníamos este gráfico, y como Abel era un futbolista, bueno, entonces ahí se deduce que Abel es futbolista y no va a ser artista. O sea, ahí sale la alternativa C. ¿Está bien? Listo. ¿Dudas? Nada, ¿no? Ya, no hay dudas. Bien. Como no hay dudas, continuamos. Siguiente problema, entonces. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. A ver, problema número 3. Problema número 3. Dice así. En una reunión se encontraban Luis, José, Pedro y sus respectivas esposas conversando acerca de sus profesiones. ¿Ya? Se encontraba Luis, José y Pedro y ellos estaban conversando con sus respectivas esposas y estaban conversando, dice, acerca de sus profesiones. Ya, se sabe que 2 personas eran abogados, 2 eran ingenieros y 2 matemáticos. Los varones no tenían la misma profesión. Es matemática. Y no hay pareja de esposos cuyos integrantes tengan la misma profesión. ¿Qué profesiones tiene Pedro y la esposa de Luis en ese orden? ¿Qué profesión dice tiene Pedro y la esposa de Luis en ese orden? ¿Qué alternativa le salió? La A. Claro, muy bien. Ahí les está saliendo la alternativa A. Excelente, excelente. ¿Ya? Sí, efectivamente, ahí sale la alternativa A. Vamos a hacer acá, ¿ya? Bueno, miren, ya en este ejercicio ya estaríamos entrando dentro de los ejercicios clásicos. Si se dan cuenta aquí de los datos ya no nos están dando los datos condicionales, ¿no? Ya no nos están dando, sí, se cumple esto, entonces tal cosa, ya no. Ya no nos dan tampoco de que algunos, ya no nos dan todos, ya no nos dan de ninguno, de ese tipo de cosas. Entonces ya nos estamos entrando dentro de los ejercicios más clásicos, ¿ya? Y dentro de los ejercicios clásicos habíamos indicado que podíamos hacer 2 métodos. Uno era mediante un cuadro de doble entradas y el otro podría hacerse mediante un diagrama sagital, que es una deducción un tanto más razonada, ¿no? Es un tanto más razonable. Profe, ¿cuál me recomienda que haga? Cualquiera de los dos, el que les sea más práctico a ustedes. Recuerden que ustedes, el que asimilen mejor, ese es el que te va a ayudar, pues, a que lo hagas de manera, clara, precisa, ¿no? Que es lo que necesitamos para un examen. ¿Ya? Entonces, cualquiera de los dos. A ver, empecemos con el diagrama sagital, que sería un tanto la deducción. ¿Ya? Voy a hacer esto. Este ejercicio lo vamos a hacer de 2 maneras. ¿Ya? Primero acá, en este pequeño espacio que se encuentra en la parte de aquí abajo, en este pequeño espacio, toda esta parte de aquí, en este pequeño espacio vamos a hacer con estos datos utilizando pues
el caso del diagrama. ¿Ya? Siempre pero teniendo en cuenta los datos que aparecen acá. ¿Qué datos son importantes? Dice, 2 personas eran abogados, 2 eran ingenieros y 2 son matemáticos. Entonces son 2, 2. Ahora, otro dato importante es que los varones no tenían la misma profesión. ¿Sí? Otro dato importante es esto también, de que no hay pareja de esposos cuyos integrantes tengan la misma profesión. Eso también es importante. Bien, entonces empezamos acá. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4. ¿Qué pasa con Luis? Fíjense del dato 3. El dato 3 dice que Luis es abogado. Allá, entonces, si ya nos está diciendo este dato número 3, que nuestro amigo Luis es abogado, entonces Luis es abogado, entonces ya no tenemos que buscar nada para Luis. De frente ponemos Luis es abogado. Allá, pero si Luis es abogado, hay que tener en cuenta que dice que la esposa de José es matemática. ¿Ya? Entonces, lo voy a dejar ahí subrayado. ¿Eh? La esposa de José va a ser matemática. ¿Ya? Tengan presente lo que he subrayado también acá, de que hay 2 abogados, 2 ingenieros, 2 matemáticos y que no hay pareja de esposos cuyos integrantes tengan la misma profesión. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con José? Ya. Si Luis ya es abogado y los varones no tenían la misma profesión, al ser Luis ya abogado, entonces nos quedaría que José puede ser solamente 2 opciones. O bien es ingeniero, o bien va a ser abogado. ¿No? Perdón. ¿Y por qué eso también? Por el hecho de que acá la esposa de José es matemática, ¿no? Recuerden que acá no había pareja de esposos cuyos integrantes tenían la misma profesión. Entonces, como eso de ahí se cumple, si la esposa de José no es matemática, entonces José no puede ser matemático. Por lo tanto, es ingeniero o abogado. Pero recuerden que Luis era abogado. Entonces, si Luis es abogado, descartamos para José abogado. Por lo tanto, ya tendríamos que Luis es abogado, José va a ser ingeniero, ¿y qué más? Entonces la consecuencia sería que nuestro amigo Pedro es matemático. Pues ya tenemos Luis es abogado, José ingeniero y Pedro matemático. ¿Ya? Bien, y de una vez también ya podemos sacar la deducción para las esposas. ¿Cierto? Sabemos nosotros aquí que la esposa de José es matemática. ¿Ya? La esposa de José ya es matemática. Pero como no había pareja de esposos cuyos integrantes tenían la misma profesión, entonces, si Luis ya es abogado, la esposa de Luis no puede ser abogada. Y si la esposa de Luis no es abogada, ni tampoco va a ser matemática, entonces la esposa de Luis va a ser ingeniera. Y como la esposa de Luis es ingeniera, la esposa de José es matemática, ya, entonces vamos a tener que la esposa de Pedro va a ser abogada. Bien, ya tenemos toda la relación, ¿ven? Miren, ve, con el diagrama sagital nada más, ¿no? Colocando las flechitas hemos encontrado. Bueno, y si ya tenemos ello, ahora sí ya uno puede contestar, ¿no? Nos decía, ¿qué profesiones tiene Pedro? Acá está, Pedro es matemático. Pedro es matemático. ¿Qué más? ¿Y la esposa de Luis? Acá está, la esposa de Luis es ingeniera. Entonces la respuesta sería matemático e ingeniero. Bien, entonces ahí sale la alternativa A. ¿Ven? Entonces ya salió la alternativa. Esta forma, como estamos presentando acá, sería utilizando pues ese tipo de diagramas, ¿no? Los diagramas sagital, relacionando acá mediante flechas y así. Ahora, como les había mencionado, había otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Bueno, la otra forma es cuando ustedes utilizan el cuadro de doble entradas. A ver cómo sería con el cuadro de doble entradas, que seguramente ustedes ya han estado trabajando así. ¿Ya? ¿Cómo sería el cuadro de doble entradas? A ver, presentamos acá. Nos hablaba de Luis, José y Pedro. Ahí está, Luis, José y Pedro. Eran abogados, ingenieros y matemáticos. Abogado, ingeniero, matemático. Ya, recuerden que también está la esposa de Luis, la esposa de José y la esposa de Pedro. A ver, del dato número 3. En el dato número 3 decía que Luis es abogado y la esposa de José es matemática. Entonces Luis es abogado. Entonces, si Luis es abogado, le corresponde aquí. ¿Cierto? Pero
como cada uno de ellos tenía una profesión diferente, entonces, si Luis ya es abogado, no puede ser ingeniero ni matemático. Además, como aquí los varones no podían tener la misma profesión, entonces Luis sí era abogado, José ya no es abogado, ni Pedro es abogado, ¿no? Entonces ponemos X, X, X y X. Ah, pero en este dato también nos decía que la esposa de José era matemático. Ah, entonces, matemático va a ser la esposa de José. Entonces lo vamos a colocar acá arriba, la esposa de José, su señora de José, para decir que es matemático. Siguiente dato que teníamos, decía, no hay pareja de esposos cuyos integrantes tengan la misma profesión. ¿Qué se deduce de ahí? Que si la esposa de José es matemática, entonces José no puede ser matemático. ¿Cierto? Entonces José no puede ser matemático. Y si José no es matemático, ni Luis, entonces Pedro es el matemático. Entonces ya está ahí. Pedro es el matemático. Bien. Y si Pedro ya es el matemático, ya ustedes se pueden dar cuenta acá que se puede completar, ¿no? Porque vamos a tener que José no es ni matemático ni abogado, entonces José va a tener que ser ingeniero. Y si José es ingeniero, entonces Pedro ya no es ingeniero. Pedro, claro, efectivamente era matemático. Ahora, las esposas. Como Luis es abogado, la esposa de Luis no puede ser, pues, abogada. Entonces, como la esposa de Luis quedaba solamente una de estas opciones, porque matemático era la esposa de José, entonces la esposa de Luis era una de estas opciones. Entonces acá tiene que ir la esposa de Luis, ¿no? La esposa de Luis. Y si aquí va la esposa de Luis, entonces aquí tendría que ir la esposa de ¿quién? La esposa de Pedro. ¿Ya? Entonces la esposa de Pedro es abogada. Y así completamos el cuadro y efectivamente ahí tenemos, ¿no? Este de acá sí, esto no. Acá era la esposa de Luis y por acá está la esposa de Pedro. Ya está llenado nuestro cuadro. Como ya está llenado nuestro cuadro, entonces ahí tendríamos que Pedro es matemático y la esposa de Luis es ingeniera. Y ahí cumple justo lo que me indicaba. O sea, ahí sale la alternativa A. ¿Ya? Ahí sale la alternativa A. Bien, listo. ¿Dudas? No hay dudas, ¿no? Por lo que veo. Bien, continuamos. Siguiente ejercicio. A ver, ¿qué dice? Dice así, ve. 4 jóvenes cuyos nombres son Roberto, Carlos, Juan y Marcos tienen como primer apellido Andrade, Benítez, Castro y Durán, aunque no necesariamente en ese orden. Además, Roberto y Durán viajaron a Trujillo para visitar a Castro. Andrade y Benítez fueron a Pisco a visitar a Carlos. Andrade, Castro y Marcos se reunirán este fin de semana para un reencuentro de amigos. Marcos, Durán y Juan se conocieron en el colegio. ¿Cuál es el nombre de Benítez y cuál es el apellido de Juan? ¿Qué le sale? Ajá. A por D, ¿cómo es A por D? ¿O qué significa A por D? Ya, la A es, ya. Es que ahí ponen A por D, pues ya me están confundiendo ustedes, ya. Ya, ese de ahí es, creo que la X y la D es carita feliz, creo, ¿no? Sonriente. Ya. Ya pues, avisen también, pues. Pienso A por D, ya me están rayando, Listo. No, ya tampoco, ya tranquilos, tranquilícense. No entendía, solamente basta con que me hagan entender, nada más. A mí no es para que me digan que el profe tiene problemas. Ya, continuamos. Sí, efectivamente, ahí sale la alternativa A. Ya, vamos a hacer ahí y vamos a comprobar que ahí sale la alternativa A. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, este ejercicio también es uno de los ejercicios clásicos, ¿no? Nos están dando ahí 4 jóvenes, nos están dando sus apellidos, nos dan ciertas características y la idea sería enlazar entre ellos. A ver, ¿cómo podríamos enlazar? Bueno, nuevamente le llamamos 1, 2 y 3, 3 y 4 a los datos. Roberto y Durán viajaron a Trujillo para visitar a Castro, dato 1. Andrade y Benítez fueron a Pisco a visitar a Carlos.
Andrade, Castro y Marcos se reunirán este fin de semana, ¿no? Para un reencuentro de amigos, y Marcos, Durán y Juan se conocieron en el colegio. A ver, de los dos métodos que les indiqué, ya sea el diagrama sagital o el otro diagrama o el cuadro de doble entradas, siempre se sugiere estar atentos a todos los datos y siempre empezar también por el dato que te va a dar mayor información. ¿Ya? Eso es la sugerencia. Bueno, entonces vamos a hacer este cuadro de doble entradas. El cuadro de doble entrada sería así. Colocamos Roberto, Carlos, Juan y Marcos. Sus apellidos: Andrade, Benítez, Castro y Durán. A ver, del dato número 1 dice que Roberto y Durán viajaron ¿a dónde? Viajaron a Trujillo para visitar a Castro. ¿Ya? Allá. Entonces dice, Roberto y Durán viajaron a Trujillo para visitar a Castro. Ah, como nos habla de Roberto, de Durán y de Castro, entonces me están indicando, con eso puedo deducir que Roberto no es ni Durán ni es Castro. Entonces Roberto no va a ser ni Durán ni tampoco Castro. Ya, pero dice han viajado a Trujillo para visitar a Castro. Con eso puedo encontrar yo que nuestro amigo Castro, él vive ¿dónde? Él vive en Trujillo. ¿Ya? Él vive en Trujillo. Bien, entonces con ello ya tenemos ahí, ¿no? Justo lo que acabamos de indicar, ¿ven? Entonces tenemos por acá que Roberto no es Castro ni Durán, y como han viajado a Trujillo, allá entonces Castro está en Trujillo. A ver, siguiente dato. Dice, Andrade y Benito fueron a Pisco a visitar a Carlos. Bien, nuevamente, habla de Andrade, Benítez, son dos apellidos, pero dice viajaron a Pisco a visitar a Carlos. ¿Qué puedo decir con ello? Que Carlos, primero, no es ni Andrade ni Benítez. Entonces, Carlos no es ni Andrade ni tampoco Benítez. Pero dice fueron a Pisco a visitar a Carlos. Entonces nuestro amigo Carlos, él vive ¿dónde? En Pisco. Y si él está en Pisco, de hecho que no puede estar acá en Trujillo, entonces no puede ser Castro. Por lo tanto, con eso ya estaríamos deduciendo que Carlos, ¿qué cosa va a ser? Carlos es Durán, ¿no? Entonces de eso, ahí tenemos, nuevamente acá, borramos esto, Carlos Pisco, y con eso estamos viendo que nuestro amigo Carlos va a ser Durán. Bueno, y con eso ya uno puede terminar acá de descartar, ¿no? Si aquí está que Carlos ya es Durán, entonces Juan no va a ser Durán, ni tampoco Marcos va a ser Durán. ¿Cierto? Bien, ya está, se cumple ello. Continuamos. Otro dato. A ver, otro dato que nos indicaban era esto. ¿Qué dice acá? Nos habla de Andrade, Castro y Marcos. Dice ellos se van a reunir este fin de semana para un reencuentro. Bueno, como acá está Andrade y Castro son apellidos y Marcos es nombre, bueno, entonces son tres personas distintas. Entonces nuestro amigo Marcos no es Andrade. Tampoco dice va a ser Castro. Bueno, entonces nuestro amigo Marcos tiene que ser Benítez. Entonces ya tendríamos aquí que nuestro amigo Marcos va a ser Benítez. Bien, y si ya tenemos aquí que Marcos va a ser Benítez, ahora ya descartamos esto, ¿no? Entonces Juan no va a ser Benítez, ni Roberto va a ser Benítez. Entonces ya tendríamos ya que Roberto va a ser Andrade. Si Roberto es Andrade, Juan no va a ser Andrade, entonces Juan sería Castro. Ya está. Entonces, completando el gráfico, sería de esta manera, ¿no? Entonces estamos encontrando que este de acá sí, entonces no, y este de aquí, Castro, va a tener que ser Juan. Ya está, ¿no? Entonces lo borro esto para que no me cause problemas. Muy bien, y por lo tanto, recuerden lo que nos estaba pidiendo en este problema, ¿no? En este problema nos está diciendo cuál es el nombre de Benítez y cuál es el apellido de Juan. A ver, de Benítez, su nombre es Marcos. Ahí está, Benítez se llama Marcos. Y también nos estaban preguntando, ¿cuál es el apellido de Juan? El apellido de Juan, su apellido es Castro. Entonces, de Juan, su apellido es Castro. Por lo tanto, ahí salía la alternativa A. Sí, entonces, eso nuevamente es mediante un cuadro de doble entrada. Ya está. Eso es para el problema número 4.
Muy bien. Y ahora vamos a hacer el problema número 5 correspondiente a este primer bloque. ¿Ya? Vamos a hacer ahora el problema número 5 correspondiente al primer bloque. Ya, el último. El problema 5 dice así. Dice, Alex, Boris, Carla, Daniela y Elvis tienen 40, 60, 100, 110 y 140 soles, pero no necesariamente en ese orden. ¿Se sabe quién? Alex no tiene 40 soles ni Carla 60. Boris no tiene más de 100. El dinero que tiene Daniela expresada en soles es un número de 3 cifras. Y Alex y Boris juntos tienen 210 soles. ¿Cuántos soles tienen juntos Alex, Carla y Daniela? ¿Cuánto le salió? Alternativa D. Allá. Listo. Sí, exacto. Ahí debe salir la alternativa D. ¿Ya? Nuevamente, les voy a dar, aquí vamos a hacer nuevamente por los dos esquemas, ¿ya? Entonces, empecemos por el primero de ellos. Lo vamos a empezar a deducir ahí, uno a uno, ¿ya? Con el diagrama sagital. A ver, colocamos números. Al primer dato 1, al segundo 2, al tercero 3 y al cuarto 4. Empezamos con el dato número 2. ¿Qué pasa cuando dice Boris no tiene más de 100? ¿Qué significa no más de 100? Ya, cuidado con este término. Cuando les digan no tiene más, el término no más se refiere a menor o igual. ¿Ya? No más, pues, no más de 100, no más de 100. O sea, los que no pasan de 100. ¿Quiénes no pasan de 100? Del 100 para abajo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si dice que Boris no tiene más de 100, entonces significa que tiene de 100 para abajo. Y los valores de 100 para abajo son 100, 60 y 40. Entonces, Boris puede tener cualquiera de esos tres. Siguiente dato. Otro dato dice así. Dice que el dinero que tiene Daniela expresada en soles es un número de 3 cifras. Ahí los únicos números de 3 cifras son estos tres. Sería 100, 110 y 140. Allá tenemos 3 posibilidades. Pero fíjense que en el cuarto dato dice que Alex y Boris juntos tienen 210. Entonces, Alex más Boris es 210. Si Alex más Boris es 210, allá, pero Boris podría tener solamente esto. Y se supone que dos cantidades aquí nada más de ellos deben de sumar 210. Y los únicos que suman 210 son estos. Es 100 y 110. Como los únicos es 100 y 110, allá, entonces ya de ahí deducimos que Boris debe de tener 100. Y si Boris tiene 100, ya no puede ser 60 ni 40. ¿Sí? Ya está. Pero como la suma tenía que ser 210, entonces eso implica que Alex tiene que tener 110. Y si Boris tiene 100 y Alex 110, entonces Daniela no puede tener 100 ni 110. Entonces descartado para Daniela acá y descartado para Daniela aquí. Y entonces nos quedaría que nuestra amiga Daniela va a tener 140. Entonces Boris, 100. Daniela, 140. Alex, 110. Entonces descartado acá, ya está. Entonces Boris ya está 100. Daniela, 140. Alex, 110. Nos falta solamente 40 y 60. Pero del dato 1, y en especial para Carla, decía que Carla no tiene 60. Y como para Carla le quedaba estas dos y no tiene 60, entonces Carla debe de tener 40. Y si Carla tiene 40, bueno, entonces nuestro amigo Elvis tiene los 60. Nos pedían Alex más Carla más Daniela. Entonces, Alex más Carla y Daniela sería de esta manera. Sería 290, ¿no? Aquí está. Alex 110, Carla 40, van 150, más Daniela que tenía 140, 150 más 140, 290 soles. Y eso se encuentra en la alternativa D. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar, pues, en limpio, ¿no? Vamos a pasar ahora con el siguiente método. El siguiente método era mediante un diagrama sagital, ¿no? ¿Recuerden cómo era el diagrama sagital? Un momento, por favor. ¿Qué pasó? Un momentito. No sé qué está ocurriendo. Se cansó, creo, mi PowerPoint. ¿Dónde estábamos?
aquí. Entonces ya habíamos hecho todo este análisis. Y si vamos al cuadro de doble entradas, igualito, ¿no? Ponemos Alex, Boris, Carla, Daniela y Elvis, y 40, 60, 100, 110 y 140. Como nos decían que Boris no tiene más de 100 y Alex y Boris juntos tienen 210, ya con eso se puede deducir que nuestro amigo Alex y Boris sería de esta manera. Boris 100 y Alex 110. Con eso descartamos el resto. Por acá también descartamos para Boris. Lo mismo para Alex, descartamos y descartamos por acá. Bien, nuevamente, como decía que el dinero que tiene Daniela es un número de 3 cifras y como ya está ocupado 100 y 110, entonces aquí le correspondería para Daniela 140. Y así, si tenemos 140, allá, entonces para el siguiente, ¿no? Y en especial para Carla, quedaría como Carla no tiene 60, entonces Carla va a tener 40 y Elvis va a tener 60, ¿no? Y fíjense que nuevamente ahí estamos llenando ese cuadro de doble entrada, ya con los datos dados. Bien, entonces eso de ahí sería el último ejercicio correspondiente a esta primera parte. ¿Ya? Entonces de ahí es el último ejercicio correspondiente a la parte de lo que es el método deductivo. ¿Ya? Bien, vamos a retomar acá un momento y ahora vamos a hacer la segunda parte que es figuras de un solo trazo o trazo de figuras. A ver, trazo de figuras. Uy. ¿Están observando lo que estoy mostrando? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? ¿Están observando? Si es que hay algún inconveniente, me avisan, por favor. Ya, listo. Muy bien, gracias. Ya, entonces, continuamos. Ya, vamos a continuar. Ya, vamos a hacer ahora trazo de figuras. Trazo de figuras 1. A ver, dice así. ¿Cuál va a ser el objetivo en trazo de figuras 1? Bueno, el objetivo principal va a ser el siguiente. Vamos a tener que dibujar una figura de un solo trazo continuo sin levantar en ningún momento el lápiz del papel. Ese es el objetivo principal. ¿Ya? Dibujar una figura de un solo trazo continuo sin levantar en ningún momento el lápiz del papel. Pero para poder hacer eso, necesitamos ver y saber primero y reconocer, ¿no? En una figura cuáles son los vértices pares y los vértices impares. Ya, empecemos acá. Para los vértices pares vamos a llamarle P y para los vértices impares vamos a llamarle I. Ya, ¿cuándo vamos a decir que estamos frente a un vértice par o un vértice impar? Vamos a decir que un vértice va a ser par, un vértice vamos a tener acá que va a ser par, cuando la cantidad de líneas que salgan de ese vértice es par. Por ejemplo, ustedes pueden tener de esta manera, ¿ve? Si nosotros tenemos de esta forma, este vértice de acá está saliendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 líneas. Como el 6 es un número par, entonces a él le vamos a llamar vértice par. ¿Ya? A él le vamos a llamar vértice par. Y si observamos este otro, fíjense que de este punto está saliendo 1, 2, 3 líneas. Como el 3 es un número impar, le vamos a llamar vértice impar. Ya, ojo que en algunos textos o algunos también, en vez de llamarle vértices, le llaman puntos. Ya, entonces yo voy a llamarle puntos o vértices, ya, cualquiera de los dos. A ver si se entendió. En esta figura, fíjense que estaría apareciendo dos vértices impares y dos pares. Acá hay 1, 2, 3 líneas, eso es impar. Acá 1, 2, 3, eso es impar. Mientras que estos de acá van a ser pares, porque de aquí sale 2 y de acá sale 2, ¿no? Entonces dijimos que los vértices pares está asociado a la cantidad par de líneas que salgan de ahí. Y va a ser vértice impar si sale una cantidad impar de líneas. Otro ejercicio es otro ejemplo es ¿ya? Esta figura también tiene
vértices pares e impares. En este caso, los pares sería él, porque de acá sale 3, 2, de aquí sale 4, miren, de aquí sale 1, 2, 3, 4, y de aquí sale 2. Ahora, los impares, mucho cuidado con los impares. Esto sí queda claro porque de acá sale 3. Algunos tienden a olvidar este tipo de puntos. Este punto o este vértice también es impar. Entonces, por ser impar, ¿por qué? Porque sale una sola línea. ¿Ya? Entonces, eso va a ser impar. Entonces, no olvidarse. Cuando tengan así ejercicios de este tipo y haya así líneas sueltas, entonces los extremos o este extremo siempre va a ser impar, ¿no? Porque sale una línea. Entonces, ahí tenemos 3 pares y 2 impares. Otra figura podría ser él, y acá ustedes se darán cuenta de que en cada una de estas esquinas los puntos van a ser pares porque sale 2 líneas. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que debemos de recordar. Pero no olvidarse de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es dibujar una figura de un solo trazo continuo sin levantar en ningún momento el lápiz del papel. Eso es el objetivo principal. ¿Cómo ese es el objetivo principal? Bueno, entonces lo vamos a separar en 3 casos. ¿Qué casos podríamos encontrar? El primer caso, o los primeros tipos de problemas que podríamos encontrar sería cuando la figura tiene todos sus vértices pares. ¿Qué va a pasar si tiene todos sus vértices pares? Bueno, va a tener estas 2 características. Primera característica es que no se va a repetir ningún trazo. Allá, o sea, si tienes todos los vértices pares, recuerden que nuestro objetivo era dibujar una figura de un solo trazo continuo sin levantar en ningún momento el lápiz del papel. Entonces, si tiene todos sus vértices pares, entonces se puede hacer la figura de un solo trazo y no se repite ningún trazo. Pero para que hagas esa figura, siempre se empieza y se termina en el mismo vértice par. ¿Ya? Listo. Por ejemplo, esta figura tiene todos sus vértices pares. Pares, todos los vértices son pares. De acá sale 2, de acá 2, de acá 2, de acá 2. Ahora, si yo quiero hacer esta figura, no debo de repetir ningún trazo y además debo de empezar y terminar en el mismo, ¿no? Por ejemplo, obviamente, si empiezo acá, puedo ir para la derecha, puedo ir para abajo, voy por este lado para la izquierda y ahora subo. Entonces llegué al mismo lugar. No repetí trazo. Y donde empecé, el inicio fue aquí y el fin fue por este mismo punto. ¿Ya? El inicio y el fin fueron ambos iguales. Otra figura, por ejemplo esta. Esta figura, fíjense que todos sus puntos son pares, ¿no? Porque de acá sale 1, 2, de acá sale 4 líneas, de aquí sale 2, de aquí sale 4, de aquí 2, de aquí sale 4. Esta figura tiene todos sus puntos o vértices pares. Si yo quiero hacer la figura de un solo trazo, ¿lo puedo hacer? Claro, sin repetir trazo, ¿ah? Trazo. Entonces, acá, empiezo en este punto P, miren, estoy empezando acá en este punto P. Puedo ir para arriba, vengo para acá abajo, llego por acá. Antes de terminar el último tramo, recorro este triangulito. Y una vez que ya está recorrido ese triangulito, llego a el punto inicial. Así es que este punto fue el inicio y este mismo punto a la vez fue el fin. ¿Ya? Entonces, esto se puede lograr cuando todos los vértices son pares. No se repite ningún trazo y además se empieza y se termina en el mismo punto. Caso 1. Caso 2. A ver, caso 2 sería así. Cuando la figura tiene solo 2 vértices impares. Solo 2, Solo 2 impares. Entonces, si la figura tiene solo 2 vértices impares, ¿qué va a ocurrir? En este caso también no se repite ningún trazo, No se repite ningún trazo. Y también, esta vez, para hacer la figura, ya no se empieza en cualquier lugar, sino se empieza en un vértice impar y se termina en el otro impar. ¿Ya? Eso sí tiene solo 2 vértices impares, No se repite ningún trazo y se empieza en un vértice impar y se termina en el otro. Por ejemplo, esta figura, noten ustedes que este es el único punto par. Acá hay 1, 2, 3, 4 para abajo y tiene 2 impares. ¿Ve? Este de acá que sale 1, 2, 3 y este otro que tiene 1. Entonces, esta figura tiene 2 vértices impares.
¿Se puede hacer de un solo trazo? Claro, pero de acuerdo a lo que nos indican, se empieza en un impar y se termina en el otro. A ver, vamos a empezar acá, inicio. Si quiero hacer esta figura, bueno, puedo hacerlo así, ¿no? Vengo por acá, de esta manera, llego a este punto, pero debo de terminar al otro lado. Ya, llegué acá, ¿ve? Entonces, fíjense que se logró hacer la figura de un solo trazo. Entonces, sí se puede, y cumple con la característica. No se repite ningún trazo, no he repetido ningún trazo, y hemos empezado en un impar y se terminó en el otro. Otro ejemplo podría ser él. Entonces, este de aquí tiene 2 impares y 1, 2, 3 pares. Si tiene 2 impares y 3 pares, bueno, igualito se puede hacer la figura, ¿no? ¿Dónde puedo empezar? Voy a empezar, por ejemplo, acá. Que sea el inicio. Si él es el inicio, ahora de acá puedo ir pues para arriba, vengo por aquí, ahora bajo por acá, por este otro lado, y nuevamente llego acá y acabé de hacer la figura. Entonces, este fue el... ¿Ya? Entonces, eso se puede lograr, ¿por qué? Porque la figura tiene 2 vértices impares. ¿Ya? Entonces, no olvidarse. Caso anterior se podía hacer cuando tenía todos sus vértices pares y no se repetía trazo y se lograba, se empezaba y se terminaba en el mismo punto. Caso 2, cuando la figura tiene solo 2 vértices impares y en ese caso también no se repite ningún trazo y para realizar la figura se empieza en un vértice impar y se termina en el otro impar. Van 2 casos. Y el tercer y último caso se refiere cuando la figura ya tiene más de 2 puntos impares o más de 2 vértices impares. ¿Qué ocurre si la figura tiene más de 2 vértices impares? Bueno, en este caso, si la figura tiene más de 2 vértices impares, allá, entonces aquí la figura ya no se puede hacer de un solo trazo continuo, sin repetir, ¿eh? Sin repetir. Porque repitiendo sí lo podría. Ya, la idea era sin repetir. Entonces, si la figura tiene más de 2 vértices impares, ya no se puede hacer de un solo trazo continuo sin repetir. Tendríamos que repetir. ¿Ya? Vamos a tener que repetir trazos. Bueno, profe, ¿y qué ejercicio se puede presentar ahí? Bueno, ya cuando la figura tiene más de 2 vértices impares y no se puede hacer de un solo trazo continuo sin repetir, ya se puede cambiar el sentido de la pregunta. El sentido de la pregunta ya nos pueden decir ya esta vez, sí, hazlo la figura de todas maneras, no importa repitiendo. Pero me gustaría que uno haga un recorrido mínimo. Ya en este caso les van a pedir recorrido mínimo o longitud mínima. ¿Y cómo se hace cuando se tiene longitud mínima? Para realizar la figura se debe repetir trazos que sumen lo mínimo posible. Allá, entonces en este caso, cuando vas a hacer la figura acá, tendrías que repetir trazos y como te piden longitud mínima, debe de ser acá que sumen lo mínimo posible. ¿Ya? Que sumen lo mínimo posible. Y además, cuando los trazos a repetir son más de uno, entonces en este caso los trazos no pueden ser consecutivos. Y de hecho que no lo pueden ser. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, aquí en este espacio. A ver, imagínense que lo que estoy dibujando es un rectángulo. ¿Ya? Imagínense que esto de aquí es un rectángulo. ¿Ya? Por acá tenemos un rectángulo con las siguientes medidas. Imagínense que lo que estoy dibujando también son líneas rectas, ¿ah? Tengan bastante imaginación. Esto de aquí va a ser 3, esto 3, este de acá 3, el de aquí va a ser 4, el de acá va a ser 3, el de acá va a ser 3. Ya pueden darse cuenta también que si esto de aquí es 3 y este 4, como les estoy indicando que se imaginen que son rectángulos, ángulos rectos, entonces este de acá va a ser 5, esto sería 5, esto también 5, este es 5 y por aquí 4. A ver, podrán notar ustedes que esta figura no se puede hacer de un solo trazo. ¿Ya? No se puede hacer de un solo trazo. Continuo, sin repetir. ¿Por qué? Porque si buscamos los puntos impares, fíjense que de acá sale 1, 2, 3 impares. De aquí sale así, 1, 2, 3, 4, 5 impares. Entonces de aquí va a salir 1, 2, 3 impar. De aquí sale otros 3 impar. De aquí sale otros 5 impar. De aquí sale otros 3 impar. De aquí sale
4 y aquí sale 4. Esos sí son pares. Entonces noten ustedes que ahí sale 6 impares. Y esa figura no se puede hacer de un solo trazo. Pero, y ahora cambiamos el sentido de la pregunta, como en la observación 2. ¿Qué pasa si está bien? Nos dicen, no se puede hacer de un solo trazo. Pero, ¿qué ocurriría si nos piden longitud mínima? ¿Cuál sería la longitud mínima? Bueno, acá de paso les voy explicando la técnica, ¿ya? Cuando tengan ustedes esta figura, de hecho que acá nos están diciendo hay que repetir trazos que sumen lo mínimo posible. Pero ¿qué trazos se repiten? Ya, los trazos que deben de repetir tienen que ser los trazos entre dos impares de longitud mínima. Profe, ¿por qué entre dos impares de longitud mínima? Primero, de longitud mínima porque nos está pidiendo lo mínimo posible. Y segundo, ¿por qué entre dos impares? A ver, fíjense, busquen acá dos impares de longitud mínima, ¿ya? Dos impares. Esto de aquí va a ser 4, este de aquí 3, este de aquí 3, este 4, 3, 3, por acá 4, por acá 5, por acá 5. Ya se habrán dado cuenta que el menor es 3. Entonces, ¿qué pasa si yo repito este menor 3 entre dos impares? ¿Qué significa repetir trazos? Si ustedes repiten trazos, allá en otras palabras, lo que están haciendo es convertir la naturaleza del punto. Antes era impar, ahora va a ser 1, 2, 3, que era de rojo, más el que repetí va a ser 4. Allá, entonces esto va a ser par. Y de igual manera acá, 1, 2, 3, 4, 5, más el que repetí, 6. Entonces esto se convierte en par. Entonces, repetir trazos significa cambiar la naturaleza del punto. Profe, y en este tipo de problemas, ¿hasta cuándo voy a repetir? La idea es que ustedes repitan hasta que logren hacer la figura de un solo trazo. Por ejemplo, si ya repetí esto va a ser par y par. ¿Ya puedo hacer de un solo trazo? La respuesta sería no, porque hay 1, 2, 3, 4 impares todavía. Para hacer de un solo trazo debe de quedar 2 impares o ningún impar. Bueno, entonces debo de seguir repitiendo. Profe, ¿qué repito? Otro de 3. Profe, ¿puedo repetir el de acá? No. Primero porque acá te está diciendo, no puedes hacer repeticiones en trazos consecutivos. ¿Ya? Esto no puede ser. Y segundo, porque la idea, como les dije, es reducir los impares. Si ustedes repiten aquí, entonces no estarían reduciendo. Repites esto y esto lo estarías volviendo a cambiar en impar. Y eso no puede ser posible. ¿Ya? Así es que si tiene que ser otro trazo repetir, que no sea ya a continuación del otro, porque si no estaría siendo en vano la conversión inicial del punto. Si desean, pueden repetir el de acá abajo o pueden repetir este de aquí, cualquiera. Lo importante es que si repites, esto ya lo convertiste en par y par. ¿Y ya se puede hacer la figura de un solo trazo? Sí. Queda punto inicial, punto final. Bien, la manera como hemos ido escogiendo, la manera como hemos escogido esos trazos de longitud mínima ya me garantiza que cuando yo sume todas las longitudes ahí, me va a dar lo menor posible. ¿Y cuál sería esa suma? Aquí está, pues bien. Este de aquí va a ser, sumamos primero lo de rojo, ¿ya? 3 más 3, 6, sería 6 más 6, 12. Acá sería 12. Más, ahora por acá, los verticales, 4 más 4 más 4, otra vez 12. Más, ahora las diagonales, 5, 10, 15, 20. Aquí va a ser 20. Ya está, ya hemos sumado todos los trazos de la figura original. Ahora los trazos repetidos. Un trazo repetido de 3 y otro trazo repetido de 3. Entonces la longitud mínima va a ser 12 más 12, va a ser 24 más 20, 44. 44 más 6 sería un total de 50. Entonces la longitud mínima ahí va a ser 50. ¿Ya? Bien, entonces eso sería la manera de cómo se va a desarrollar los ejercicios. ¿Ya? De repente algunos dirán, no, profe, yo me acuerdo que había una formulita. Sí, hay una formulita, pero la formulita que aquí se puede presentar es solamente para saber la cantidad de trazos repetidos. Acá hay 1 y 2 trazos repetidos. ¿Cómo es esa formulita? Ya, esa formulita la pueden ustedes utilizar de esta manera para saber el número de trazos repetidos. Siempre es el número de vértices impares menos 2 entre 2. ¿Ya? Pero sin necesidad de la formulita también podríamos resolver el ejercicio, como lo hicimos acá. Pero si quieres con mayor seguridad, o quieres afianzar eso y saber cuántos vértices o cuántos trazos hay que repetir, bueno, puedes aplicar esta formulita. Si recuerdan acá, había 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices impares original.
Entonces acá era 6 impares original, menos 2 entre 2, entonces sale 6 menos 2, 4, entre 2, 2, 2. Allá, entonces ahí hay dos trazos repetidos. Profe, este es más fácil. Claro, sí, sí va a ser más fácil para saber cuántos trazos vas a repetir. Pero, ¿qué trazos vas a repetir? Eso sí ustedes tienen que buscarlo. ¿Cómo? De acuerdo a esto. Tienen que ser lo mínimo posible y que no sean consecutivos, como lo que hemos encontrado acá, ¿no? Entonces lo pueden trabajar así, como hemos visto, de forma razonada. Y si quieres afianzar eso para saber cuántos trazos has repetido y ver si de repente no te faltó ninguno, le puedes aplicar esta formulita. Nada más que esta formulita tiene su restricción. ¿Cuál es la restricción? Que eso lo vamos a utilizar ahora cuando no hay condiciones. La próxima clase se va a ver cuando sí hay condiciones. Es decir, cuando te dicen dónde empezar y dónde terminar a hacer la figura. ¿Ya? Listo. Bueno, para acabar, acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo y hay, fíjense que ahí tenemos 3, 4, a este otro lado de aquí también va a ser otra vez 3, este de aquí va a ser 4, por acá sería 2,5, por acá 2,5, porque todo esto sería 5, igual por acá 2,5 y por acá 2,5. ¿Ya? Cantidad de vértices impares son 4, le aplicas la formulita, un trazo repetido. Como debe ser de longitud mínima, ya se darán cuenta que el trazo repetido va a ser de longitud 3. Entonces sería, vas haciendo la figura, ¿no? Para abajo, a la derecha, arriba, izquierda, diagonal. Repites el trazo mínimo que es de 3 y llegas al otro punto, ¿no? Entonces, fin. Sumamos y la longitud mínima sería 27. Bien. Ahora sí, continuamos. Ya, vamos a continuar. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? Ya, no hay nada. Entonces, vamos haciendo nuestros ejercicios. Voy a pasar acá un momento. Vamos a pasar a la lista de ejercicios. ¿Ya? Lista de ejercicios. Tenemos 3 ejercicios correspondientes a ello. Bueno, dice así. Primera pregunta, ¿no? Dice, en la figura se muestra una estructura hecha de alambre donde ABCD es un rectángulo. Si los segmentos de 3 centímetros de longitud son paralelos, estos dos son paralelos, nos está diciendo así, nos pide cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga para pasar por todo el alambrado. Ya, cuando les pidan mínima longitud, igual que en el caso anterior, ¿ya? Completamos primero. Primero vamos a completar. Esto de aquí va a ser 6, esto es 6. Como esto es 8, esto va a ser 8. Al ser estos dos paralelos, se llegaría a ser punto medio. Entonces acá sería 4, por aquí 4. Pero si esto es 3 y esto es 4, al ser paralelos por acá con él, entonces acá va a ser 90 grados. Si esto es 3, esto es 4, entonces acá sería 5. Por acá también sería 5. Pero si esto de ahí vale 5, entonces por acá también va a ser 5. Pero al ser estos paralelos y esto es un rectángulo, entonces también paralelos, por base media, esto llegaría a ser punto medio, punto medio. Entonces por acá va a ser 2,5, por acá 2,5, por este otro lado 2,5 y esto también 2,5. Ya están las medidas. Ahora identificamos los puntos impares. 1, 2, 3, esto de aquí va a ser impar. Por acá 1, 2, 3, esto es otro impar. 1, 2, 3, esto es otro impar. 1, 2, 3, allá, acá hay otro impar. 1, 2, 3, esto es otro impar. Más todavía, este de acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, esto es otro impar. De acá, 1, 2, 3, esto es otro impar. Y de aquí, 1, 2, 3, este va a ser otro impar. Entonces ya está. Nos estamos percatando de que en realidad esa figura, todos sus vértices van a ser, ¿qué cosa? Van a ser impares. Como todos son impares, entonces empiezo a repetir trazos. Allá, los trazos a repetir, ¿quiénes serían? De longitud mínima entre dos impares. Ya se estarán dando cuenta que el menor posible es de 2,5, ¿no? Entonces 2,5, esto se convierte en par y par. Aún no puedo hacer mi figura de un solo trazo porque me queda 2, 4, 6 impares. Sigo repitiendo. Otro de menor longitud posible, allá sería acá otro de 2,5. Entonces esto se convierte en par y se convierte en par. Aún no puedo hacer mi figura de un solo trazo porque me queda todavía 4. Pero puedo repetir ahora este de aquí, que es de 3.
Entonces, este se convierte en par y este se convierte en par. Bueno, ahora sí esta figura se puede hacer de un solo trazo porque nos queda solamente dos impares. Como hay dos impares, allá, entonces lo único que tendríamos que hacer es hallar la longitud mínima. ¿Cómo sería esa longitud mínima? Ya, las longitudes de la figura original. Primero los horizontales. Acá va a ser 4 y 4 va a ser 8. 8 más 8 sería 16. Más los verticales. 6 más 6, 12. Más 3 sería 18. Sería 18. Más las diagonales. Este es 5 y 5, 10. Más este 10 sería 20. Entonces ahí sería 16 más 18 más 20. Más los trazos repetidos. Este trazo de acá, un trazo de 2,5. El otro trazo va a ser de 2,5 y el último trazo es de 3. Si sumamos todo esto, eso nos va a quedar un total de 62 y ahí sale la alternativa A. ¿Ya? Ya está. Bien, entonces eso sería la resolución. Pasándolo en limpio, acá está, ¿no? Igualito, todos son en impares, 2,5. Si quieres aplicar la formulita, igualito, vértices impares. Nosotros hicimos sin formulita, acá lo puedes hacer con formulita. 8 menos 2 entre 2, 3. Ahora buscas los trazos a repetir. Los trazos repetidos serían estos tres trazos. Y por último, sumar toda la longitud más los trazos repetidos y sale 62. ¿Ya? A ver otro. Igual acá. Dice, en la figura, se muestra una estructura hecha de alambre donde A, B, y C y D es un rectángulo. AE, aquí AE dice AE y EB son iguales. ¿Cuál es la mínima longitud en centímetros que debe recorrer una hormiga para pasar por todo el alambrado? Bien. Igualito. Colocamos primero los puntos impares. Noten ustedes que los impares son estos. El y el. Ahora, además, completamos todas las longitudes, ¿no? Si esto era 4, este es 4, este es 4, este 4, este 4 raíz de 2. Como son iguales, acá 4 raíz de 2, él es 4, 4, 4. Al ser acá arriba 6, esto también era 6, 6. Y ya tenemos todas las longitudes. Ahora, si aplicamos nuevamente la formulita sería, como hay 6 impares, sería 6 menos 2 entre 2, debe ser 2 trazos a repetir. ¿Cuáles serían los trazos a repetir? Bueno, los menores, y acá nada más que se puede observar, sería esto, ¿no? 4 raíz de 2 sería un candidato. ¿Y el otro candidato quién es? Bueno, por acá, entre este 13, entre este de aquí, que es otro 13, y este 8, el menor va a ser el 8. Entonces, los trazos a repetir, creo que nos conviene que sean estos dos. 4 raíz de 2 y el otro que sería 8. ¿Sí? Y por último, sumamos todo, ¿no? La suma de todas las longitudes de la figura original, que sería sería los horizontales, 30 más los verticales, más estos dos tramos que están acá, más los trazos repetidos, quedaría 78 más 12 raíz de 2. Y eso sale la verdad, ¿no? Como ustedes ya se pueden dar cuenta, este tipo de problemas ya se hacen un tanto más rutinarios. Ya se hacen más rutinarios. Pero no solamente podemos tener en el plano, también podríamos tener aquí tridimensional, ¿no? Dice, la figura muestra un alambrado cúbico de 6 centímetros de arista. Entonces, este ya es un cubo, ¿ah? Entonces, este aquí vale 6, este 6, este 6, 6, 6, 6. Pero fíjense que acá hay una diagonal. Entonces, esta diagonal vale 6 raíz de 2. Y esta otra diagonal también vale 6 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Bien, ¿qué más nos está diciendo? Bueno, ahora dice así. Hay la longitud mínima en centímetros que recorrerá una hormiga para pasar por todo el alambrado. Ya, pero como es tridimensional, fíjense que de aquí sale 3 líneas, esto es impar. De acá sale 1, 2, 3, 4, esto no. De acá sale 1, 2, 3, 4, este tampoco. De aquí sale otros 3, esto es impar. De acá sale 1, 2, 3, 4, él es par. De aquí sale 3, esto es impar. De aquí sale 3, esto es impar. Y de acá sale 4, él es par. Así es que hay 4 impares. ¿Qué hacemos con esos 4 impares? Ya, como nos queríamos acá la longitud mínima, entonces repetimos, ¿no? De los 4, a ver, de manera razonada y sin aplicar la formulita,
El menor entre dos impares, como esta también es arista, vale 6. Entonces, entre este 6 y este 6, como son iguales, podemos escoger cualquiera. Por ejemplo, repito, este va a ser par y este va a ser par. Y ahora, al repetir ese único trazo, tendríamos aquí una figura donde hay dos puntos impares. Entonces, la longitud de la figura sería toda la figura original, que sería acá 6. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? Un cubo tiene 6, 12, ¿no? 1, 2, 3, 4 arriba, 4 abajo en la base, más los verticales, otros 4, sería 12. 12 aristas, cada arista 6 sería 12 por 6. Más esta diagonal que vale 6 raíz de 2, más este 6 raíz de 2, tendríamos 12 raíz de 2. Y todo esto más ahora los trazos repetidos. Hay un trazo repetido que es de longitud 6, nada más. Si sumamos todo esto, bueno, nos va a quedar un total de ¿cuánto? Sería acá 72 más 6, sería 78, más 12 raíz cuadrada de 2. Y eso de ahí se encuentra en la alternativa B. Está. Me pasé. Bien, entonces ahí sale la alternativa B. Y eso estaría finalizando con ese último ejercicio. Bien, entonces acá vamos a tener nuevamente los vértices. Aplicas, fíjense, aplicando la formulita nos salió solamente un único punto. Y calculamos la longitud, repetimos ese único trazo. Si desean pueden repetir el otro de acá, total los dos eran iguales. Y solamente repetíamos el trazo de 6, sumábamos y nos salía la alternativa B. ¿Está bien? Listo. Gracias. ¿Dudas? ¿Consultas? Un ratito, ya voy a dejar de compartir. Ya, ¿cuál era la restricción de la fórmula? ¿No? La restricción de la fórmula, como les indicaba, es que solamente esta formulita es cuando nosotros no nos dan un punto inicial, ¿ya? Acá nos dice hacer la figura nada más, pero no te dice dónde empiezas ni dónde terminas. Cuando te dicen dónde empiezas y dónde terminas, ahí sí, recién, ahí sí, ya esa formulita, si quieres aplicar, tendrías que hacerle algunas variaciones. O si no, solamente podríamos razonar como habíamos visto antes de aplicar la formulita. ¿Ya? De este tipo de casos lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Muy bien. Sí, ahorita les voy a dictar las claves de los propuestos. Primero, bueno, me gustaría hacer una acción de mejora para todos. Les voy a poner una encuesta, ya, una encuesta, por favor, para que ustedes puedan desarrollarlo ahorita. En el cual, pues, la pregunta sería, pues, ¿no? ¿Qué tal les pareció la explicación que se hizo ahora, ¿no? Eso es importante, sean lo más honestos, por favor. ¿Ya? La A significa que es excelente, luego B es bueno, C, así sucesivamente, hasta la E es malo. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda para poder mejorar, ¿ya? Así es que hagan, por favor, contesten. Listo, muy bien. Ya. ¿Ya está? ¿Se puede dejar dos impares o todo par? Eso dependiendo. Cuando hay condiciones, ahí eso depende. ¿Sí? Depende. Eso lo vamos a trabajar con mayor tranquilidad la próxima clase, cuando nos dan las condiciones de dónde empezar y dónde terminar. ¿Ya? Bueno, antes de culminar con la clase, me estaban pidiendo las claves. Por favor, apunten. ¿Ya? Pregunta 1, debe de salir avión. Pregunta 2, sale casa. Pregunta 3, sale casa. Pregunta 4, sale avión. Pregunta 5, sale barco. Pregunta 6, sale barco. Pregunta 7, sale casa. Pregunta 8, sale avión. ¿Ya? Ya está. Esas serían las claves. 1 avión, 2 casa, 3 casa, 4 avión, 5 barco, 6 barco, 7 casa y 8 avión.
Ahora, a ver, Omar dice, cuando es solo un par, allá. Bueno, eso, gracias por la pregunta, Omar, ¿ya? Y con eso termino. Resulta que en toda figura, esta es la manera de información, toda figura, la cantidad de puntos impares siempre va a ser par. ¿Ya? Eso es una propiedad. ¿Ya? En cualquier figura, siempre la cantidad de puntos impares va a ser par. O sea, si tienes una figura, solamente puedes encontrar 2 impares, 4 impares, 6 impares, 8, 10, 12, 14, así sucesivamente. Profe, ¿qué pasa si encuentro 7 impares? Ah, entonces te has olvidado de contar por ahí algo. No estás contando bien. Siempre la cantidad de impares va a ser par. ¿Ya? Así es que se va a poder encontrar una figura que tenga un único punto par. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ya espero haber contestado. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Ya? Figura cerrada, claro, si es figura cerrada, por ejemplo, una circunferencia todos, o un cuadrado serían todos los puntos pares. Ya listo. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense. Muchas gracias por su atención. Chau, chau. Profesor Aguirre, Sí, listo, por favor, culmino la clase. sí, estoy terminando, señorita Janet.